Estamos en la carta a los Colosenses. Empezamos hace 8 días, hicimos la introducción a la carta. Los que no estuvieron pueden verla en el canal. Ahí está la introducción. Hablamos de la carta en general, del autor, del tiempo en que fue escrita, todo aquello que es necesario aprender antes de entrar en el libro. Hoy vamos a entrar a la carta y vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1 al 8. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1 al 8. Búsquelo por favor y vamos a estar mirando esa porción hoy de la palabra. Mientras lo busca, el tema se llama la verdad del evangelio. Parece que uno ya la hubiera escuchado, pero necesitamos volver a escucharla una y otra vez. Entonces vamos a Colosenses capítulo 1, versículo del 1 al 8. ¿Listo? Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Estamos en ella, Señor, caminamos en ella, queremos vivir y conocerla. Pedimos que tu Espíritu esta mañana alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que sea Él hablando a nuestro corazón, enseñándonos las verdades que hay en esta porción de la Biblia para nuestra alma, para un caminar más coherente, para un caminar más hacia ti, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos encontramos frente a una carta que resalta la suficiencia de Cristo. Ese es el mensaje principal de Colosenses. Y para resaltar la suficiencia de Cristo es imposible hacerlo si no se habla del Evangelio constantemente. Hay un concepto que quizás está mal, y es pensar que el Evangelio es para evangelizar a los perdidos no más, lo cual es una verdad, pero no es la verdad completa. El Evangelio es para evangelizar a los perdidos, pero el Evangelio debe ser predicado constantemente dentro de los creyentes y al mismo tiempo vivido por todos aquellos que hacen parte de la iglesia. Las Escrituras hablan mucho del Evangelio, es el mensaje principal del Nuevo Testamento y está escondido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice que el Evangelio es de la gracia, dice Pablo en Hechos 20:24. También dice que el Evangelio es de su Hijo en Romanos 1:9. También dice que el Evangelio es de Cristo. Todas estas citas tienen que ver con el apóstol Pablo. El Evangelio es de Cristo, 1 Corintios 9:12. También dice que el Evangelio es de Dios en Romanos 15:16. Y en Romanos 1:1 también dice que el Evangelio es de Dios. También dice que el Evangelio es de la gloria de Cristo, 2 Corintios 4:4, que el Evangelio es de la paz, Efesios 6:15, y que el Evangelio es eterno, Apocalipsis 14:6. Todas esas citas dicen qué es el Evangelio, qué realmente puede conocer un cristiano a través del Evangelio. Pablo lo llama aquí, donde vamos a hablar hoy, en capítulo 1, versículo 5, para que lo mire. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo lo llama aquí en la carta de Colosenses la palabra que verdadera.
y en Efesios 1:13 la palabra de verdad. O sea, hoy vamos a hablar de la verdad del Evangelio. Esto puede ser utilizado a la ligera. Usted encuentra miles de personas que son cristianos, digámoslo así, que se llaman cristianos. He meditado harto en ese título que llevamos como creyentes, y fue un título que se le dio a la iglesia por primera vez en Antioquía. Dice, por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Es decir, en la época bíblica no era como ahora, que todo el que va a una iglesia se llama ¿qué? Cristiano. No, solo los discípulos de Jesucristo les llamaron ¿qué? Cristianos. La palabra discípulos son aprendices, personas que están aprendiendo constantemente. Vamos a hablar un poquito del término evangelio, porque lo hemos escuchado, pero a veces ni siquiera logramos entender qué es realmente, o por qué Pablo, sobre todo Pablo, usa esa palabra tanto en sus cartas. El término evangelio viene de una palabra griega que es evangelium, con M al final, evangelium, como suena, y significa buenas nuevas. Hasta ahí todo el mundo dice, ah sí, ya sabía eso. Pero escuche el contexto en el cual se usaba en la época de Pablo y por qué Pablo lo usa. Se usaba en el momento de este que estamos hablando de Colosenses y de las cartas de Pablo. Se utilizaba para referirse a las victorias en las guerras. Es decir, cuando habían guerras, el evangelio consistía en buenas noticias sobre la victoria del ejército contra el otro ejército. Entonces, por ejemplo, si un ejército de Grecia ganaba una guerra contra otro país, ellos traían una buena noticia. ¿Traían qué? Evangelium. Era una buena noticia que la guerra había sido ganado, que la victoria había sido otorgada y que eran libres y que ahora podían vivir con un enemigo que menos. Ese es el contexto de la palabra evangelium. Y en cuanto a nosotros se refiere a la victoria, escuche, igual es el mismo contexto, una guerra que Cristo libró contra el pecado en la cruz del Calvario para salvación de todo aquel que en él cree, quien a su vez también es participante de esa victoria llamada evangelium. El evangelium era la noticia que una guerra se había ganado y todo el pueblo ¿qué? Se alegraba. El evangelio en la vida cristiana es la noticia que Cristo venció en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados y nos dio vida eterna. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, acompáñenme allí, nos ofrece una descripción detallada del evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Allí nos ofrece un detalle muy claro. Él describe el evangelio ahí prácticamente en todo lo que está hablando. Mire lo que dice. Además, 1 Corintios 15, 1, 4. Ese además está cerrando su carta. Ha hablado 15, 14 capítulos, ya lo vimos, aquí vimos la serie de Corintios. Entonces dice, además de todo, dije, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, escuche bien, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Qué dice ahí? Conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Pablo está diciendo nada más que el evangelio. Está dando la noticia a todo el mundo diciéndole, tengo una noticia. Cristo murió por los pecados de todos aquellos que creen. Cristo fue sepultado, Cristo fue resucitado, Cristo ascendió al cielo, Cristo está sentado a la derecha de Dios Padre y desde allí gobierna con autoridad. Surge una pregunta.
¿Estamos andando en la verdad del Evangelio? Porque el tema de hoy es la verdad del Evangelio. ¿Podemos saberla? Claro, por un intelecto que Dios nos regaló por misericordia, nos dio un intelecto, una capacidad racional, una capacidad pensante, donde usted sabe que 2 más 2 es 4 si ya hizo primaria, ¿sí? Eso lo sabe, pero la pregunta es, ¿el saber una verdad es suficiente para andar en esa verdad? Solo para que meditemos en eso. La respuesta la vamos a ver en la medida que va pasando el tiempo en la carta, porque el Evangelio de Jesucristo no viene como un adorno a la mente, viene para transformar la vida de todo aquel a quien Dios por gracia se revela. El Evangelio no es pasivo, iglesia, es activo. Vivir el Evangelio demanda toda la vida del cristiano. Por ejemplo, si decimos que ahora somos cristianos, escuche eso, si decimos que ahora somos cristianos, entonces hágase estas preguntas para que evaluemos nuestro cristianismo. Yo también lo evalúo diariamente para que sepan. Yo tengo que hacerlo con una responsabilidad diferente quizás a la suya, por lo que Dios me ha puesto para predicar. ¿Estamos proclamando el Evangelio? Hágase esa pregunta. Otra, ¿estamos defendiendo el Evangelio cuando escuchamos que la gente habla mal de Dios y habla mal de lo que no sabe? ¿Tenemos comunión con otros que comparten nuestra fe, es decir, nuestros hermanos, no solo en esta iglesia, sino conocemos creyentes maduros o conocemos creyentes que también están haciendo su esfuerzo en otro lugar? Esta es más difícil. ¿Estamos dispuestos a sufrir por causa del Evangelio? Y esta es de examinarnos. ¿Somos tropiezo para otros al no vivir el Evangelio? Son preguntas que se van a resolver en la carta. O quizás más triste todavía, nos avergonzamos del Evangelio. Siempre me gustó el ejemplo del cristiano 007. Está en una misión secreta toda su vida. ¿Cuál es la misión secreta? Que nadie sepa que es cristiano. Esa es su misión. Nadie sabe que es cristiano en la empresa, nadie sabe que es cristiano en la familia, todavía no se ha manifestado Cristo en su corazón. Pero es buena gente, aclaro, ¿no? No estamos hablando de malas personas, pero es buena persona. Todo el mundo le quiere, todo el mundo le ama, todo el mundo es bonito con él o con ella, pero su misión está establecida, que nadie se entere que soy un verdadero ¿qué? Creyente. Porque eso va a demandar ¿qué? Cambios, transformación. Por eso es importante saber que el Evangelio nos brinda todo lo que necesitamos en referencia a nuestra salvación. Si decimos que conocemos a Dios, entonces conocemos a su Hijo, conocemos el Evangelio. Una evidencia de conocer a Dios es conocer a Cristo y conocer el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a entrar en los versículos después de esa introducción. No vamos a mirar el 1 y el 2, que es un saludo, pero solo lo voy a leer como para poder entrar en el primer punto. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Hablamos hace 8 días que Pablo nunca estuvo en esa iglesia, en Colosenses. ¿Por qué sabemos eso? Por capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él no estuvo allá, pero Pablo escribe, dice, yo soy el apóstol Pablo, se lo voy a parafrasear, soy un apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, no me pusieron los hombres, no me llamaron los hombres a predicar, predico porque Dios me llamó y está conmigo el hermano Timoteo. Timoteo era fiel discípulo de Pablo. Ahora mire lo que dice esta frase tan bonita, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús, en Cristo, que están en ¿qué? Colosas. Esto es muy, muy alto ese nivel. Santos y fieles.
Parecería imposible de alcanzar, pero tenemos que tener en cuenta que también está hablando de una verdad posicional. Son santos y son fieles por la sencilla razón que fueron elegidos para ser salvos, y eso los hace santos y fieles, entendiendo que no está hablando de personas perfectas, sino de personas que están en un proceso de santificación. Pero como dijimos hace 8 días, esta iglesia parece que fue una de las mejores iglesias de Pablo. No tenía problemas como Corinto, que estaban divididos. No tenía problema como Galacia, que estaba escuchando el evangelio, según lo dice la palabra. Esta iglesia no presenta esos problemas. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces el saludo es típico de Pablo en todas las cartas, y vamos a ir al primer punto. La verdad del evangelio se recibe por fe. Versículo 3 y versículo 4, parte A, vamos a estar leyendo. Luego de un breve saludo, como acabamos de verlo, aparte de eso, ese saludo es cristocéntrico. Apóstol de Jesucristo, dice el versículo 1, y el versículo 2 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor, ¿qué? Jesucristo. El apóstol es ¿qué? Cristocéntrico. La vida de un cristiano debe ser ¿qué? Cristocéntrica, no mundocéntrica, no antropomórfica, que es vivir en uno mismo, es vivir en el hombre. Él saluda a los santos y a los fieles, y luego comienza con una oración. Versículo 3, esa es una oración. Pablo está escribiendo algo que él oró por ellos. ¿Dónde? En la cárcel. Pablo está en la cárcel y ora esto que vamos a leer: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me impresiona que Pablo no puede mentir, ¿sí sabía? Porque está delante de Dios, y porque es un hombre santo, y porque es un hombre que ha sido procesado a estas alturas de su vida. Los estudiosos dicen que hubo 2 encarcelamientos de 2 años aproximadamente cada uno al final de su vida, ambos en Roma. O sea, parece que estuvo 2 años, lo dejaron salir un tiempo y volvieron y lo apresaron. El segundo no está tan claro en la Biblia, pero la mayoría coinciden en que ese es el tiempo en que él escribe las 4 cartas de la cautividad. Y la palabra siempre deja ver la vida de oración del apóstol, no a veces, no de vez en cuando, no cuando tengo problemas, no cuando estoy mal, sino siempre que orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio se recibe por la fe. He hablado con varias personas de la iglesia a nivel personal y les he dicho que el gran problema del creyente no es el problema. ¿Sí explico la frase? ¿Me voy a entender con la frase? El gran problema suyo no es el problema que usted tiene ahorita, porque normalmente el problema ni nos deja concentrar en la predicación. Normalmente el problema nos mantiene acá en la cabeza todo el tiempo así: tengo que arreglar esto, mi familia no cambia, mi marido no cambia, mi esposa no cambia, las finanzas están difíciles, no tengo trabajo, tengo deudas. Esos son los problemas. Pero sabiamente alguien dijo: el problema no es el problema. El problema es la falta de fe. Y le he hablado con varias personas de la iglesia y les he dicho que ese es el gran problema de la iglesia. Ese es el gran problema de los creyentes hoy. No tienen fe. Ahora, ¿cómo sé si tengo fe o no tengo fe? Porque usted dice, eso es intangible. Una de las evidencias de la fe más fuerte en la vida de un creyente es la oración. La oración es uno de los actos más poderosos ¿de qué? De fe. Los que oran lo saben, que no es fácil entrar a un cuarto donde no hay nadie y hablar, y empezar a hablar. Y aparte de eso, empezar a hablar cosas que ni siquiera yo pensé que iba a hablar, sino que el Espíritu Santo empieza a guiarme en qué debo hablar.
La verdadera oración muchas veces no está centrada en nosotros. El acto de fe es creer que alguien allá me está escuchando. Eso ya necesita ¿qué? Fe. Por eso si usted ora, usted también va a crecer en la fe. Cuando hablo de oración me estoy refiriendo al tiempo que usted tiene en su vida privada, normalmente llamado devocional, que no se debería usar ese nombre, es un nombre que le dio la iglesia, pero la vida de oración simplemente es constante, algo que está enlazado a la palabra. Yo no estoy hablando de orar y orar y orar y hablar y hablar y hablar. La oración tiene que ver ¿con qué? Con la palabra. Entonces, cuando le decimos a una persona que saque un tiempo para orar, implícitamente le estamos diciendo que en ese tiempo debe ¿qué? Leer las escrituras. Eso cuenta como oración. Leer la palabra cuenta como oración. ¿Por qué? Porque Dios me habla a través de la palabra y yo le hablo a través de mis palabras. Como les dije, a diferencia de otras iglesias, esta iglesia era, podríamos decir que era una bendición para la vida de Pablo. Vamos a definir el término fe porque lo podemos definir cada 8 días y lo vamos a necesitar. La palabra fe viene del griego pistis, y significa estar persuadido de algo que es verdad y creerlo. Estar persuadido de algo que es verdad y ¿qué? Creerlo. Es más que una aceptación intelectual, pues implica obediencia. Pistis viene de otra palabra griega que es peito, con th, peito, que significa obedecer. ¿Sí vamos entendiendo? La palabra fe es estar persuadido de algo que es verdad y creerlo, pero ella tiene otra raíz en una palabra griega que se llama peito, que significa obedecer. Los conceptos de obediencia y fe son usados de manera equiparable en el Nuevo Testamento. Es decir, muchas veces están ¿qué? Juntos. Fe, obediencia. La fe no es algo quieto, se lo he dicho y se lo repetiré toda la vida mientras pueda predicar. La fe no es estática, la fe es ¿qué? Dinámica, porque es la fe de Dios. Miremos Hechos 6:7, por favor. 6:7. Dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Sí ve? No usa la palabra cristianos ahí. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, es decir, de los judíos, obedecían a la fe. Están unidas las dos palabras. Obedecían a la fe. Romanos 1:5. Romanos 1:5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. ¿La obediencia a qué? A la fe. Son inseparables la fe y la obediencia en la fe. Hebreos 5:9, estoy citándole los versículos que usan las dos palabras al tiempo. Hebreos 5:9 dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice que habiendo sido perfeccionado, Jesús es autor de salvación para todos los que le obedecen. Y solo le obedecen los que creen. Los que realmente creen, obedecen. Y primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen
al Evangelio de Dios. El Evangelio, la obediencia, la fe, todo está unido en la Escritura. La fe no es un salto al vacío donde usted no sabe qué va a pasar. La fe tiene una certeza en este libro donde dice que todo lo que el libro dice es verdad para aquellos que creen. La fe está basada en hechos que aunque no los veamos nos dan seguridad. ¿Cuál hecho? La muerte de Jesús. Nuestra fe no es una fe mágica, tiene un fundamento y es que hace 2000 años Cristo murió por nosotros. Hay evidencias que todo lo que la Biblia dice es cierto, no es una fe sin argumentos. Usted no puede decirle a alguien que usted cree porque usted cree y ya. ¿Usted por qué cree en Dios? Porque yo creo. No, hay argumentos válidos para decirle a la gente por qué creemos en Dios. Uno, está el testimonio de Cristo del Calvario, está el testimonio de la palabra, está el testimonio del Espíritu Santo en mi corazón y está mi testimonio también. Su testimonio, note que está en el último lugar, pero es válido. Cuando una persona ha sido transformada por el poder de la palabra de Dios, se le nota que tiene fe, porque vive en la fe, porque ya no vive como vivía antes, porque puede decir lo que dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo porque ahora vive Cristo en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al igual que muchas cosas en este mundo están respaldadas por leyes, así la fe está respaldada por Dios y está respaldada por la evidencia de miles y millones de hombres que han existido después de la muerte de Cristo, que han dado testimonio, que han sido transformados por Él. Un ejemplo, voy a ponerle un ejemplo acá. Cuando están construyendo un puente, usted no participa. Así usted diga que fue obrero del puente, usted no sabe nada de las leyes. El ingeniero estudió, los arquitectos estudiaron, hicieron un plano, hicieron una construcción, le metieron unas varillas específicas de unas medidas exactas, hicieron unas bases, un concreto especial y terminaron el puente. Ahora, todos los que pasan por ese puente pasan en un acto ¿de qué? De fe. Porque usted no sabe si cuando usted pase se va a caer porque algo falló. Usted confía que usted no sabe nada, pero usted confía que los que lo hicieron, ¿qué? Sabían. Pues que no contrataron al panadero para hacerlo, sino que contrataron a un albañil, a un maestro, a un ingeniero, a un arquitecto, y que se invirtió dinero en ese puente. Las carreteras igual. ¿No ve lo que está pasando? ¿Cómo se caen las carreteras? ¿Acaso usted sabe por dónde va, qué va a pasar? Y esta es más especial, la comida. Estamos absolutamente seguros que atrás todo está limpio en el restaurante, ¿cierto? Y si no nos enfermamos. Mire, uno de los actos de fe más grandes en la vida cotidiana es ¿qué? Comer. ¿Qué agua se usó para los cultivos de las verduras? ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe cómo llega todo al proceso para que se lo pongan en la mesa del mesero? Usted no lo sabe. Usted nunca entra atrás al restaurante a mirar cómo está la higiene, el aseo. Si están cumpliendo las normas que pide sanidad, usted no lo sabe, pero usted come y se deja. Uy, estaba delicioso. ¿Un acto de qué? De fe. Hay una evidencia para esa fe. Hay un proceso que se hizo para llegar a ese plato, hay un proceso que se hizo para llegar a ese puente, a esa carretera, y investigar. Así podemos rastrear la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, se puede rastrear en las Escrituras. La Biblia define claramente la fe salvífica, porque también habla de una fe muerta que produce una falsa seguridad, y habla de una fe que sin obras es ¿qué? Muerta. La fe contiene el arrepentimiento y la obediencia. Esos dos elementos son los que contiene la fe, arrepentimiento y obediencia.
Hablemos un poquito de arrepentimiento para volver a refrescar. El arrepentimiento de la fe salvadora es metanoia, en griego, metanoia, al final con la i, la A, metanoia. Meta significa después y noia significa entender. Es decir, que solo después de que una persona se arrepiente de sus pecados, entiende toda la vida equivocada que llevaba. Nunca lo va a entender antes. Metanoia, después y entender. Por eso a veces no entendemos por qué otros hacen ciertas cosas que nosotros no podemos hacer o no estamos de acuerdo y decimos, pero ¿cómo hacen? ¿Sí? ¿Cómo hace una persona para orar todos los días si yo no lo hago? ¿Cómo hace una persona para leer la palabra todo el tiempo si yo no lo puedo hacer? Hay que revisar nuestro arrepentimiento, ¿cómo está? Porque queremos llegar a la palabra y que las escrituras se abran sin santificarnos. Diariamente el cristiano debe postrarse ante el Señor y decirle, Señor, límpiame de todo pecado. Perdona todos mis pecados. A veces usted escoge qué pecados quiere confesar y cuáles no quiere confesar. Lo más sensato de la vida es decirle todos mis pecados. Y empezar a enumerar o a nombrar aquellos que usted es consciente, ¿sí? La idolatría, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, las mentiras, el chisme, el temor, la queja, todo eso es pecado en un creyente. ¿Y sabe por qué es pecado? Porque va contra la fe. Porque la fe no teme. Porque la fe es poderosa, ella no teme. Ella confía, la palabra fe viene de la confianza. La fe que Dios otorga es permanente. Volverse a Dios, arrepentimiento. Voy a definir arrepentimiento porque casi me salto eso tan importante. Mire lo que es arrepentimiento. 3 componentes tiene, que hemos visto 2 muchas veces en la doctrina, pero hay un tercero que es muy bonito. Hemos visto estos 2, volverse a Dios y apartarse del pecado. Esos 2 los hemos visto, casi siempre los hemos nombrado. Pero hay un tercero, querer servir a Dios. Ese es el tercer componente del arrepentimiento. Volverse a Dios, estamos hablando de un arrepentimiento que hace parte de la fe salvadora. Volverse a Dios, volverse del pecado, volverse a Dios, apartarse del pecado y querer servir a Dios. Ningún cambio de mente puede considerarse verdadero arrepentimiento sin los 3 componentes. O sea que si usted tiene 2, le falta uno de los 3, necesita mirar si usted entiende realmente qué es el arrepentimiento. Y si la mente ya no es la mente suya, sino es la mente de ¿quién? De Cristo en su corazón. La fe que Dios otorga es permanente en los creyentes. Hay varios pasajes que lo afirman y los vamos a leer. Vamos a leer Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Es el famoso versículo de Lutero, de Martín Lutero. Habacuc está en la Biblia, aclaro, está en los profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, ¿sí? Ahí sigue usted. Miqueas, Nahum y Habacuc. Se lo digo así porque yo sé que cuando uno no lee la Biblia, esas hojitas están pegadas. Y es difícil llegar ahí a ese punto porque no la ha leído. Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y la frase célebre que es profunda. Mas el justo por su fe vivirá. Si usted es detallista, no dice creerá. No, dice que vivirá. Ya cree. Pero él cree para vida eterna. Él no cree para solución de problemas únicamente. Él no cree para una mejor vida ahora. Él no cree para que todo sea perfecto. Él cree para vivir. Y por cuanto cree, ¿ahora qué? Vive. ¿Vive en quién? En Cristo.
La vida de él o de ese creyente dice que es por fe, dice así exactamente, vuelvo y lo repito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí entiende qué es vivir? 24/7, 60 segundos cada minuto, 60 minutos cada hora, 24 horas del día. Él vive por la fe. Es consciente que todo lo que vive en su vida tiene que ver ¿con qué? Con la salvación. Es un creyente que ha sido salvo. Romanos 1:17. Romanos 1:17, hablando de la fe que es para siempre. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿qué? Por fe y para fe. Y en la misma frase de Habacuc, como está escrito, mas el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Tampoco dice por la fe pedirá, vivirá. Consciente que Dios le provee, eso es fe. Consciente que Dios le ama. Consciente que Dios le restaura, consciente que lo que le falta el Señor lo traerá en su buen tiempo y le ayudará a permanecer en la obra de Cristo. Gálatas 3:11, solo Biblia porque la necesitamos. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Esos 3 versículos dicen la misma frase. No hay más en la Biblia que diga que el justo por la fe vivirá. Y los 3 son un contexto del mismo Habacuc. Filipenses 1:6, Gálatas, Efesios y Filipenses 1:6. Estando persuadida de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, la fe que un día le dio Dios a usted cuando lo salvó, nunca termina, nunca se acaba. Lucha. Hay una lucha para permanecer en esa fe, pero la fe está ahí, gracias a Dios. Y el que más me gusta es Hebreos 10:38. Dice que nosotros no retrocedemos, que los cristianos verdaderos no retroceden, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. La fe permanece, la fe salvífica permanece. 10:38, 39. Entonces es 38, 39. El 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Sí ve? Una persona que retrocede no agrada a Dios, pero nos da la esperanza, no nos está condenando. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es la fe de aquellos que han creído en Cristo, es una fe verdadera. La obediencia es el sello distintivo del creyente. Cuando una persona obedece a Dios, está dando evidencia que su corazón le cree a Dios. Usted dice, yo creo en Dios, hasta ahí vamos bien. Hágase la otra pregunta, ¿usted le cree a Dios? ¿Cree las palabras que los apóstoles escribieron de Cristo? ¿Cree las palabras que los profetas dijeron del Dios el Padre? Martín Lutero dijo lo siguiente: las buenas obras no hacen bueno a un hombre, pero un hombre bueno siempre hará buenas obras. Las buenas obras no hacen bueno a ningún hombre, pero un hombre bueno siempre hará buenas obras. La fe tiene solo un objetivo y es Cristo. Vamos a usar una ilustración para cerrar el primer punto de la fe. Yo creería que no hay nada más importante en la iglesia que hablar de fe cada semana, porque son 6 días luchando, de lunes a sábado, para llegar al domingo y que me digan que hay fe, que otra vez tenemos esperanza, que estamos vivos. Esta ilustración me gustó mucho. La escribió Charles Spurgeon, el gran predicador de Inglaterra. Dice así, escúchela bien. 2 hombres iban en un barco
el cual naufragó. Estos dos hombres fueron arrastrados a una catarata, iban a caer por una catarata. Algunos hombres que estaban cerca al verlos les tiraron una soga. Uno de los hombres que estaba a punto de morir la alcanzó y fue traído a la orilla. El otro, debido al pánico, se agarró con fuerza a un tronco que flotaba y que parecía sólido. Ese hombre fue arrastrado por la corriente y desapareció para siempre. Escuche, la fe está representada por la soga, atada a la orilla. Tiene un ancla segura y esa ancla nos une a Cristo, brindándonos seguridad de la salvación. El tronco representa las buenas obras que parecen sólidas y nos llevan a la ruina. Usted se agarra de lo que sea, menos de la fe. Para solucionar un problema económico se agarra de lo que sea, del préstamo, de trabajar más, de ganar más. Usted se agarra de lo sólido que usted cree que es sólido y se va por la catarata pronto. La soga es la fe, lo sólido parecía. Un árbol se ve sólido, pero lo llevó ¿a dónde? Al fondo de la catarata. La fe nos brinda seguridad. Nos agarramos, podría ponerle cientos de ejemplos en mi vida cristiana de lo que es agarrarse a algo de acá que pensábamos que era sólido y nos defraudamos. Se aplica también a las personas. Te aferras más a una persona que a Cristo. Terminas obedeciendo a una persona y no a Cristo. Te aferras más en tus conceptos, en tus ideas de cómo formar a tus hijos y no en lo que dice la Escritura. Porque te parecen sólidos a ti, pero no son sólidos. Lo único sólido es la fe, el evangelio, la palabra. Segundo, la verdad del evangelio revela amor y esperanza. Versículo 4 y 5. Volvamos a Colosenses, al texto de hoy. Volvamos a Colosenses. En el 4 Pablo le dijo a ellos que él había oído de la fe en Cristo Jesús. Esa fue la parte que vimos de la fe. Ahora vamos a ver la siguiente parte del versículo, del amor que tenéis todos los santos. Y el 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. La verdad del evangelio revela amor y esperanza. Hay tres palabras unidas en varios versículos de la Biblia: la fe, la esperanza y el amor. Así como encontramos la fe y la obediencia en esos versículos, hay otros versículos que nos nombran estas tres palabras. El más famoso de todos es 1 Corintios 13:13. 13:13. Es el más famoso porque hay varios, pero ese es el más famoso. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más. Capítulo 13:13. Ahora permanecen la fe. ¿Sí ve? La fe permanece, dice Pablo. La esperanza. ¿Y qué? Y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿cuál? El amor. Le tengo una buena noticia. Usted necesita la fe hasta el día que muera. No. O sea que la fe es ¿para cuándo? Hoy. Presente. Presente continuo. Hoy no fío, mañana sí. Ponga ese letrero en su casa, en la puerta, y aplíquelo a la fe. Hoy creo, mañana también. Hoy no fío, mañana sí. Esa es la fe. Es hoy. Es para hoy. La esperanza, ¿para cuándo es? Para el futuro. Pero la esperanza tiene un fin también. ¿Dónde termina? En Cristo. Cuando lleguemos allá, ¿para qué más esperanza si Él está ahí? Pero el amor no termina. El amor es eterno. La Biblia lo dice. El amor es eterno. El amor no termina cuando lleguemos al cielo. Estaremos en un estado de amor ¿qué? Perfecto. ¿Por qué aquí ese amor no es perfecto?
La respuesta es sencilla, porque el amor aquí no es perfecto. Sí, muy profundo eso. Por eso no es, porque somos humanos, porque queremos esa perfección en el otro y cada vez que no la encontramos, medimos el grado de amor hacia las relaciones que tenemos. Voy a decirle los versículos, pero no los vamos a leer, pero seguro que ahí están las tres palabras. Ya leímos 1 Corintios 13:13. En Romanos 5, del 1 al 5 también las encuentra las tres: la fe, la esperanza y el amor. En Hebreos 10, 22, 24 también las va a encontrar. En 1 Pedro 1, 21, 22. Entonces los colosenses no eran solo personas de fe, como Pablo los está elogiando, también eran creyentes que amaban a los santos. La causa de ese amor, escuche, debe ser la esperanza que está guardada en los cielos. Pero Pablo va más allá y dice que ellos han oído de esa esperanza por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo coloca junto aquí la Trinidad de las gracias, se llama. A esas tres palabras los teólogos le han llamado ¿qué? La Trinidad de las gracias, y me gustó esto. La fe se obtuvo en el pasado, no hoy. ¿Dónde se obtuvo la fe? En el pasado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Cuando él murió, le dio fe a todos sus hijos, aunque no hubiesen llegado, todos llegan y reciben el mismo kit, fe. Esa es la fe. El amor es el presente. Se practica ¿dónde? Acá. Y la esperanza es el futuro. Si usted dice, ah, no, el amor es eterno y lo practico hasta la eternidad. No, practíquelo acá. Vívalo acá. Delo acá. Aprenda a darlo, aprenda a compartirlo. El amor no está separado de la fe. Mire Gálatas 5:6, por ejemplo. Gálatas 5:6. Dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. No hay cristianos verdaderos que no amen. Si no lo hace, puede que no sean creyentes genuinos y quizás pueden serlos, tal vez, pero entonces habría ceguera en su entendimiento del Evangelio. Si usted es cristiano y usted hoy evalúa su salvación y dice, yo soy salvo, y si usted no ama, hay una contradicción. Y si usted no ama, entonces tiene que orar bajo esa salvación que usted dice tener y que usted cree y dice, Señor, yo creo que soy un hombre salvo, una mujer salva, porque he creído en Jesucristo, tú me salvaste en la cruz del Calvario. Abre mis ojos para entender el Evangelio, porque el Evangelio revela el amor de Cristo. Y si el amor de Cristo es revelado en un corazón, es imposible, escuche, que ese corazón no ame de verdad. Estas tres palabras fueron usadas por Jesús en dos pasajes que vamos a mirar, porque nadie nos las puede enseñar mejor que Cristo en acción. Vamos a Juan capítulo 11, al relato de Lázaro. Juan capítulo 11, cuando va a resucitar a Lázaro, todos conocen la historia. Miremos, vamos a ver las tres palabras nomás, no vamos a ver toda la historia, sino vamos a ver dónde están las tres palabras, no importa el orden. Fe, esperanza, esperanza, fe, amor, esperanza. El orden de los factores no altera el resultado. Amor, versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Y qué? Amaba. Versículo 36, ahí está el amor también. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, porque en el 35 dice Jesús lloró. Tarea aprenderse el verso 35 de memoria. Jesús lloró. ¿Ya la hicieron? ¿Ya lo sabe? Ya puede decir que sabe un versículo de la Biblia. Bueno, cuando alguien le diga, ¿sabe algún versículo de la Biblia? Sí, Juan 11:35. Jesús lloró. Bueno, para que no quede mal siendo creyente que ya se sabe alguno de la Biblia. Entonces, como él lloró, los judíos dicen, mirad cómo le amaba.
Ahí está manifestando el amor. Versículo 4, la esperanza. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Le está dando esperanza a ellas, dice, tranquilas, no hay problema. ¿Sí ve? Eso es esperanza, darle esperanza a ellas. Versículo 11, más esperanza. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Quién podía decir eso? Jesús. Duerme se refería a la muerte, versículo 11. Versículo 25, más esperanza. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, iglesia? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esperanza. Ahora fe, versículo 26, fe, parte B. ¿Crees esto? Él está dando fe. Y versículo 40 de la historia de Lázaro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Algunos quieren ver la gloria de Dios sin creer. Es difícil. Si tú no vives la fe, no vas a ver la gloria de Dios. Otro momento para mostrarles el otro pasaje, acompáñenme a Juan capítulo 13. Es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y les enseña con obras las tres palabras, la fe, la esperanza y el amor. Versículo 1, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿qué? Hasta el fin. Los amó hasta el fin. Ahí están las dos palabras, amor y esperanza. Porque no dice que los amó hoy y los amó ese día, los amó para siempre, hasta el fin. Y versículo 34 de capítulo 13 también habla del amor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis ¿qué? Unos a otros. 14:1, usted dirá, pero dijo 13, 14:1 está unido al capítulo 13. Ahí les habla de la fe. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La fe salvifica, no admite confusión. El Señor les dijo, no se confundan, no se asusten, no se preocupen. ¿Por qué? Porque sabían que Él iba a morir. Y Él les dijo, estén tranquilos. Versículos 2 y 3 les habla de la esperanza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Sí? Amor, fe, esperanza. Eso es lo que Pablo está hablando en Colosenses. Eso es lo que la iglesia necesita en este tiempo. La esperanza cristiana no es un mero deseo, es un anhelo ferviente, una expectación confiada, una espera del cumplimiento de la palabra de Dios. Versículo 5 de Colosenses 1. A causa de la esperanza que os está ¿qué? Guardada. Esa esperanza está ¿qué? Guardada. ¿Por quién? Por Dios. Pablo lo define más claro, dice que Cristo es nuestra bienaventurada esperanza. Es una certeza absoluta de llegar a la eternidad. El apóstol Pedro también dice que hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos. Primera de Pedro 1:4. Vamos a cerrar lo de la esperanza y el amor, pero vamos a cerrarlo con lo de la esperanza. La esperanza es el ancla del cristiano que lo une de una manera inseparable al trono de Dios. Esto me gustó mucho. Uno de los resultados de nuestra esperanza, repito, la esperanza es el ancla del cristiano que lo une de manera inseparable al trono de Dios. Uno de los resultados de nuestra esperanza es el deseo de sacrificar lo presente en el altar del futuro. Les repito, uno de los
uno de los resultados de nuestra esperanza es el deseo de sacrificar lo presente en el altar del futuro. Quieres llegar a Él para agradarle no solo hoy, sino mañana y siempre. Esto va en contra de la mente, es un cortocircuito cuando usted dice, ¿cómo así que sacrificar en el altar de hoy, lo de hoy en el altar del futuro? Vamos a poner un ejemplo para entenderlo, los niños. Los niños tienen dificultad para esperar recibir lo que desean, son ansiosos. Todos fuimos niños y todos los niños son ansiosos. Cuando era niño, dice un teólogo, mi padre me advertía sin cesar que no sacrificara el futuro en el altar de lo inmediato. Si ve, ahora es al contrario. Le leo la primera frase para unirla con esta. Dice, uno de los resultados de nuestra esperanza es el deseo de sacrificar lo presente en el altar de futuro. Ahora dice que a este hombre le decían lo contrario. ¿Cuál era? No sacrificar el futuro en el altar de lo inmediato. Lo que el mundo desea es inmediato. El niño quiere ya lo que usted le va a dar. Él empieza así a afanar todo el tiempo. Él quiere. Él no tiene la capacidad de esperar. Él no sabe que tal vez el futuro sea mejor, pero como él no entiende, él sacrifica ese futuro por el presente. Jovencitas, no sacrifiquen el futuro en el altar del presente. Sin afán, porque van a encontrar lo bueno. Lo inmediato casi siempre se llama inmediatismo. Igual, el que está en la fe está dispuesto a despojarse de la gloria presente, de la comodidad y la satisfacción del mundo actual, con miras a disfrutar la gloria futura de Cristo. No cae en la trampa de disfrute ahora y pague después. Estamos en promociones, es diciembre. Perdón, ya es enero. En esa caemos o hemos caído o han caído muchos en las ofertas y en las promociones. Pague ahora, disfrute ahora y pague después. Se impone en el mundo. Esa es la frase que se impone en el mundo. Ahorita por esta época es compre y empiece a pagar en marzo. ¿Sí? Ya conocen esa frase. En marzo empieza a pagar. ¿Sí? O viaje y dure 3 años pagando. Esa es poderosa. ¿Sí? O saque un crédito y pague 3 veces lo que le prestaron. A eso se está refiriendo. A veces es falta de ¿qué? De fe. La fe tiene otro compañero que no está aquí, pero que me acordé gracias a Dios. Tiene dominio propio. Para que no le digan la frase célebre, disfrute ahora y pague después. No, no quiero disfrutar ahora. Quiero disfrutar siempre. ¿Sí ve la diferencia? Usted puede disfrutar ahora, entre comillas. Después le sale caro el disfrute. Es mejor despacio, dominio propio, me aguanto y cuando hago las cosas las hago bien, ¿sí? Donde no estoy sufriendo después, renegando de lo que hice porque lo hice mal, porque en el momento en que lo hice ¿qué? Mal. La historia de Moisés, no hay tiempo para ella, pero Moisés es el mejor ejemplo. Solo vamos a leer las citas, pero no vamos a profundizar porque nos podemos en otro sermón. Hebreos 11, 24, 27. Mi esposa me compartió algo acerca de Moisés, pero yo ya había preparado el tema. Ella me compartió algo que leyó acerca de esto que vamos a mirar, pero yo ya tenía esa cita escrita, gracias a Dios. Bueno, entonces solo voy a leer la cita. Hebreos 11, 24, 27. Ahí nos muestra lo que vivió Moisés basado en la esperanza ¿qué? Futura, en esa fe. Por eso él está en el salón de la fe. Esta es la galería de la fe. Este es el cuadro. Cada vida es un cuadro. ¿Quiere ir a una buena galería? Vaya y lea Hebreos 11 y mire cada cuadro. La vida de Rahab, la vida de David. Solo fe. Solo personas de fe. Versículo 24 de Hebreos 11.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, 40 años, rehusó llamarse rehusó llamarse hijo de la hija de ¿quién? De Faraón. O sea, iba a ser ¿qué? Faraón. Era príncipe ya. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dominio propio. El dominio propio incluye que hay cosas que yo no puedo hacer aunque quiero. ¿Sí sabía? Que son del mundo y quisiera hacerlas, pero no puedo. Eso a veces trae sufrimiento. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él estaba mirando el altar del futuro y no estaba en el altar ¿de qué? Del presente. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo al invisible. Si tú quitas la mirada de Jesús, escuche, ve solo lo visible. Y lo visible puede ser agradable para este mundo. Si usted no quita la mirada de Jesús, Él hace que lo visible no sea tan agradable y lo pueda ver bien. Y diga, no, por ahí no, eso no es así. Tengo clara mi vida. Tercero y último, la verdad del Evangelio alcanza al mundo, versículos 6 y 8 de Colosenses. Pablo dice que el Evangelio, lo unimos al versículo 5, la palabra verdadera del Evangelio dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y luego habla de Epafras, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor por el Espíritu. Todo lo anterior, la fe, la esperanza y el amor, no es para usted solo, es para compartir al mundo. El Evangelio se había extendido en todo el Imperio Romano. Solo Pablo llegó a más de 30 o 40 ciudades. Pablo, sin contar el ministerio de Pedro, Juan y los apóstoles. Ellos llegaron a todo el Imperio Romano, alcanzaron a llegar a España, que es lo más lejos que había en ese momento, y alcanzaron a llegar a la India y a África, a donde empieza, si usted ve el mapa de Europa, ahí está África, la punta arriba, Egipto. Ellos alcanzaron a llegar allá y a la India. En 50 años o 40 años extendieron el Evangelio por todo el mundo. Se calcula, según las estadísticas, que un promedio de 500 millones, perdón, medio millón, no, 500 millones no, medio millón de personas, estamos hablando de hace 2000 años. Usted dirá, uy, ¿ese poquito? No, es que no están los habitantes que tenemos hoy. Medio millón de personas en el Imperio Romano llegaron a escuchar o a ser conocedores de la fe verdadera. Tal vez la escucharon más. El versículo 6 tiene un término allí que se llama mundo y hace referencia al Imperio Romano, no a todo el mundo. América, Centroamérica, no, a ese Imperio Romano nomás. Vamos a ver tres aspectos para cerrar. Esta es la aplicación, no estamos haciendo aplicaciones ahora porque hacemos dentro del tema. Esta es la aplicación para nosotros. Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer con el Evangelio. Tres aspectos para terminar este sermón. Dice A, la verdad del Evangelio lleva fruto, capítulo 6, versículo 6, parte B, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, ya sabemos eso, y lleva ¿qué? Fruto y crece también en vosotros. Hay una razón por la cual el Evangelio produce fruto y es porque es de Dios, no es de los hombres. Por eso produce fruto. Dios mismo respalda su palabra, ahí está, la verdad del Evangelio y crece también en vosotros. El problema no está en el producto, sino en el envase. O sea, cuando no hay fruto, no es que el Evangelio ha cambiado, es el mismo de hace 2000 años.
Es el envase del que no ha entendido que el producto que Dios le ha confiado es perfecto, es su gracia, es su amor. Dios es quien produce el querer como el hacer. Nuestra tarea es ¿qué? Evangelizar, contar las verdades que aprendemos para no simplemente engordarnos y enfermarnos por el conocimiento, sino una vida práctica. Mucho conocimiento enferma la mente. Mucho conocimiento va a traer consecuencias si no se aplica, porque con la vara que mides serás medido, porque la ley te condena. Entre más ley sepas, entre más sepas de la Biblia, más juicio vendrá sobre el corazón del creyente. Pero si tu corazón es obediente, más gracia. ¿Sí ve la diferencia? Si tu corazón es obediente, entonces vendrá ¿qué? Más gracia. El evangelio no es estático, es poderoso, porque su medio por el cual se da a compartir es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 dice claramente que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Es decir, el evangelio no falla. Usted lo comparte. Un ejemplo, usted le habla a 20 personas en un mes de Cristo, que se encontró en su rutina diaria, listo. De esas 20 personas, si una de esas 20 personas está ordenada para salvación, esa persona va a llegar a Cristo, aunque no sea esta iglesia, va a llegar. Dios ve eso en su interior, en su corazón, y le va a dar gracia para entender las escrituras, porque está haciendo la tarea que Dios lo llamó a hacer. B. La verdad del evangelio está arraigada en la gracia, versículo 6, parte C. Cuando dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. La gracia es el corazón mismo del evangelio. Es el regalo gratuito de Dios que nos concede el perdón de pecados y la vida eterna. Si esas frases son verdad, entonces ¿por qué no compartirlo con otros? Usted no va a compartir algo suyo. Algunos dicen, no es que yo no he estudiado, no es que yo no estoy preparado, no es que yo no sé versículos de memoria. Usted no va a compartir algo suyo. Usted va a compartir algo de ¿quién? De Dios. Y Dios lo va a respaldar, así sea con 3 palabras que usted le diga a una persona, así no tenga la preparación bíblica, teológica, pero hay gente que tiene más corazón que preparación. Y el corazón es lo que cuenta. Dice que tal vez no hemos entendido la gracia cuando no lo compartimos. Tal vez pensamos que nos cuesta algo y no puede costarnos nada porque no es de nosotros. O tal vez falta lo del tema anterior, amor. No tenemos amor suficiente. O tal vez hay egoísmo y hay orgullo en nuestro corazón y nos conformamos con que nosotros ya lo tenemos y vivimos mejor. Por eso él dice, desde el día que oísteis, no a los 5 años, no a los 10 años, no a los 8 meses, no, desde el día que oísteis. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer y lo salva, desde el día que es salvo, él evidencia fe en su actuar, en su corazón. Algo que el creyente desea hacer cuando conoce la gracia es compartir el evangelio. Entonces, hazte esta pregunta: ¿conoces la gracia o solo sabes el concepto de la gracia? Tercero y último, la verdad del evangelio se anuncia por personas. Por personas, C. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Si usted mira, Epafras es el predicador de allí, de la iglesia de Colosas. Parece que él fue el que fue y recogió la carta y la llevó para que ellos la predicaran. Capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, está al lado del apóstol en la cárcel. La visita de Epafras, está visitando al apóstol. Os saluda Epafras, Epafras estaba ahí.
Y Pablo está escribiendo y dice, voy a escribir que un saludito suyo ahí para que lo lean allá todos. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, él era de allá, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Mire esa recomendación de ese ministro, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y hay más. De él doy testimonio, dice Pablo, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. 3 iglesias. Había una en la Odisea, otra en Hierápolis y otra en Colosas. Y Epafras predicaba en esas 3 iglesias y Pablo dice, yo doy testimonio que él ora por ustedes, doy testimonio que es un hombre fiel, doy testimonio que es un hombre que está anunciando el evangelio. Cuando los discípulos recibieron al Espíritu Santo en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Por eso ellos extendieron el evangelio en esos 30 o 40 años en todo lo que se conocía como el Imperio Romano. El Espíritu Santo no es para que vivas bien. Si tú piensas eso, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia para testificar, para ser testigos que Cristo es real en este tiempo sobre la tierra y que sigue haciendo obra poderosa. Es responsabilidad de la iglesia, cerramos con esto, anunciar el evangelio que ha recibido. Estamos en tiempo de crisis social, iglesia, un tiempo anticristiano. Y Dios ha dado poder a su pueblo para hablar las buenas nuevas de salvación. Oremos que Dios nos perdone por no hacerlo y nos dé amor y compasión en su espíritu para poder empezar a hacerlo, para hablarle al perdido. Amén. Ponte sobre tus pies.